Bueno, vamos a comenzar hablando de aula diversa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aula diversa? Bueno, nos referimos a que es un aula distinta a la que estábamos concibiendo en lo que era la educación tradicional, donde pensábamos que tener un grupo homogéneo de alumnos era lo normal, lo bueno, lo que había que lograr, donde la cabeza, digamos, de cada alumno, su cajita, digamos, ¿no? Era para guardar todo tipo de contenidos académicos, saberes que traían los profesores, y donde esa enseñanza se hacía a repetición más que nada, ¿no? Se quería lograr que todos los alumnos al mismo tiempo alcanzaran los mismos aprendizajes, y se repetían una y otra vez aquellos aprendizajes para que todos pudieran repetirlos y transmitirlos al mismo tiempo en el mismo momento. Eso es lo contrario a el aula diversa. El aula diversa es un enfoque pedagógico que tiene en cuenta la diversidad que hay en el aula, que es natural, que tiene que ver con lo biológico, porque todos somos distintos, y también así de distinto es el ritmo de aprendizaje de cada uno de los educandos. Su funcionamiento, su tiempo para aprender, va a ser distinto. Por eso, esta pedagogía, este enfoque, tiene maneras, ¿no?, de manifestarse, de trabajar en el aula diversa con estrategias de aprendizaje que atienda a las necesidades particulares de cada uno de los alumnos y alumnas que así lo requieran. Por eso recordamos que no tenemos que tender a la homogeneidad grupal, ¿no? Eso sería algo antinatural, por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Porque todos somos distintos. Entonces, en un aula diversa, el docente que está a cargo va a tener que usar como algo fundamental la creatividad, porque la creatividad va a tener que estar en primer lugar para pensar y repensar distintas propuestas y formas de transmitir los contenidos y dar la enseñanza que se quiere lograr en estos alumnos según sus particularidades. No se trata de que el alumno o alumna se adapte al docente como dicta su clase, sino que los docentes tenemos que adaptarnos a las necesidades de los alumnos que tengan de aprender, a sus formas que necesiten para poder aprender. Entonces, en esta aula diversa tiene que haber flexibilidad. No puedo estar agarrado de un lineamiento curricular y de una estrategia de aprendizaje y de un recurso a utilizar porque creo que es el que tiene que ser usado, porque es el que me indicaron que tengo que usar para el grupo o para tal contenido, sino que la flexibilidad es lo que va a primar a la hora de planificar las clases en los distintos contenidos a desarrollar. Usar la creatividad, la flexibilidad y transmitir por sobre todas las cosas el valor de lo que es el aula diversa. Justamente este es un valor que tenemos que transmitir a todos los chicos del aula, porque los chicos no saben que
si uno no se los transmite como un valor, la diversidad, ellos no saben que yo puedo aprender del otro, de ese otro que es distinto a mí, que tiene distintas formas de pensar, que tiene distintas culturas, distinto lenguaje, distintas creencias. Este alumno que puede tener una discapacidad, este alumno que es neurodivergente, y un montón de situaciones que tienen que ver con esta diversidad en el aula, que tenemos que plantearla como un valor para el alumno de enriquecimiento personal. Es una instancia de aprendizaje en la convivencia cotidiana con estos compañeros y compañeras en el aula diversa. Se van a dar un sinfín de aprendizajes significativos para el alumno o alumna. Entonces podemos decir que en el aula nos encontramos con diferencias. De eso no hay duda. Tenemos que respetarlas, esas diferencias, que tengamos distintos ritmos para aprender, que tengamos distintas formas de funcionar para lograr esos aprendizajes, pero de lo que sí estamos también seguros es que con estas diferencias que encontramos en el aula podemos lograr y construir una sana convivencia. Pensemos en que esta sana convivencia, que tiene que ver con el respeto, con la aceptación del otro, con la igualdad de oportunidades, con la cooperación, con la ayuda mutua y con el transmitir por sobre todas las cosas el valor de la empatía, ¿no? Que hoy tanto se habla, esta empatía que me hace ser más humano, cada vez más humanos. Y qué importante que esto se transmita desde los más pequeños, desde la escuela en sus inicios, al inicio de las trayectorias escolares. Así que pensemos como docentes que esta diversidad en el aula, con esta convivencia sana que tenemos que lograr, es la práctica para los alumnos en el escenario escolar que va a ser luego la sociedad en la que estén inmersos. Es una parte, ¿no?, de la vivencia que luego va a tener en su vida fuera de la escuela. Así que es muy importante la transmisión de esos valores, ya que a veces desde las familias, desde los hogares, no se transmiten y hay otros valores. Pero la escuela tiene esta posibilidad de poder trabajar sobre esos valores también. Tenemos que nombrar los tipos de diversidad que hay. Hablamos de una diversidad cultural o social. Acá entra en este grupo la gente inmigrante, ¿no? Vivimos en un mundo de gente que va y viene, escapando de la guerra, escapando del hambre. En nuestro país, acá en la Argentina, tenemos aulas con niños rusos, que antes era impensado, ¿no? Y de todos los países de Latinoamérica, países de todo el mundo, chicos italianos, chicos colombianos, venezolanos, de Brasil, de Bolivia, de Perú. Es un montón de culturas, ¿no?, para aprender y para compartir y para enriquecernos a través de cada clase. Es una oportunidad única, porque si nosotros
pensamos en la riqueza que tiene esto, porque es muy distinto hablar de las distintas tradiciones, de las distintas culturas en el área de ciencias sociales, a invitar a alguien de una familia de otro país a contar sus tradiciones, festividades, comidas típicas, vestimentas. Para los chicos es algo que no se lo olvidan más. Entonces siempre tomar la diversidad como algo positivo, enfocarnos en eso, ¿sí? También tenemos la diversidad sexual, que tiene que ver con la diversidad de género, ¿no? Con la identificación, la elección de cada alumno o alumna. En este grupo vamos a nombrar a los 3 grandes grupos, que es la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. El respeto por sobre todas las cosas a esta diversidad. También tenemos una diversidad que tiene que ver con lo funcional. Acá podemos hablar de las personas con discapacidad, con distintos tipos, ¿no?, de discapacidad, que después vamos a nombrarlas. La neurodiversidad, las enfermedades, personas, alumnos con enfermedades también, ¿no?, de tipo orgánico, todo tipo de cuestiones, de condiciones que tienen que ver con el funcionamiento de ese alumno dentro del aula. Y dentro de lo cultural, es muy importante nombrar las religiones, los lenguajes, los modismos, porque a veces hay un rechazo a esas formas distintas, ¿no?, de comunicarse, de vocablos, de términos que se utilizan, cuando en realidad deberíamos focalizarnos en el enriquecernos de esa variedad, ¿no? Y en definitiva, diversidad viene de variedad, ¿no? Estamos hablando de distintas variedades, distintas cosas con las que nos encontramos en un aula. Y siempre, siempre debemos enfocarnos en lo positivo, en lo que se puede, en lo que tiene para dar ese alumno. Ese es el primer momento de esta charla de diversidad en el aula y de inclusión educativa.